Hola, esta es la primera parte del video para los estudiantes de licenciatura en enfermería. Esta es la clase de inglés número 12, correspondiente al 10 de junio. Vamos a comenzar con algunas aclaraciones con respecto a la organización de la materia. Dijimos que íbamos a ir dando los anuncios a medida que nos vayamos acomodando. No habrá examen parcial en junio. Lo que vamos a tener en junio, el día 24, el miércoles 24 de junio, va a ser el trabajo práctico número 2, que va a ser del mismo modo que el 1, pero ahora va a ser pre y post modificación, antes de empezar con el receso. Y vamos a aprovechar la extensión del cuatrimestre para que el 1 de julio puedan rendir el TP1 todas las personas que no lo pudieron hacer en su momento o que no anduvieron tan bien o que muchos no alcanzaron a terminarlo porque este malentendido con el tiempo. Seguimos pensando que el trabajo práctico número 3 será en septiembre, el 4 en octubre y veremos si en noviembre tenemos un parcial o un TP5, todo depende de cómo vaya organizándose la universidad a la vuelta del receso invernal. En esta clase vamos a hacer un resumen de la posmodificación con algunos ejemplos que vamos a explicar y también cómo sería una frase nominal completa. Y también incluso esa frase nominal dentro de cómo estaría una oración compuesta. Van a tener dos prácticas. Una práctica que va a ser un documento, que es una práctica extra, que también van a tener otro documento donde va a tener la respuesta para que ustedes se autocorrijan. Y luego van a hacer la actividad 17. Esa actividad 17, que la tienen que dividir en bloques, marcar los núcleos y después traducir las frases, yo les aconsejo que ustedes la hagan en su cuadernillo y después vayan al cuestionario, porque en formato cuestionario ya va a estar hecho la división en bloques, lo que vamos a tener opciones de elegir es la traducción correcta. Bueno, vamos a empezar con la revisión de la posmodificación. Dijimos que una de las situaciones que podían darse es que después de de un bloque siguiera una preposición. Yo les había dicho que presten atención cuando esa preposición es to, porque tiene varios significados. A veces quiere decir a, hacia, hasta, para. En este caso vemos que tenemos dos sustantivos y en el medio la preposición que separa en dos bloques. Entonces leemos una preocupación, esta palabra también ténganla en cuenta, particular para los enfermeros, porque la preocupación es para alguien, ¿sí? Después tenemos en este caso, la particularidad de este caso es que no hablamos solamente de los roles o de las funciones, hablamos de dos cosas, o sea, hay dos núcleos, ¿sí? Que son los roles del enfermero y las funciones del enfermero. Entonces decimos los roles y funciones del enfermero. En el tercer caso, lo elegimos por la preposición, que al ser una palabra larga a veces no se la identifica con una preposición. Les aconsejamos que las revisen a las preposiciones porque hay muchas que son palabras largas. Esta en particular también aparece en las palabras confusas. Fíjense que está without, que quiere decir sin, lo contrario sería sin el out, que sería with, con, y también está otra preposición que es within, que quiere decir dentro de. Entonces tenemos Nursing Home Residents without Early Hospital Transfer. Tenemos dos bloques separados por la preposición y en los dos bloques tenemos que invertir la lectura. No así, por ejemplo, en estos, ¿sí? Pero en este caso, en los dos tenemos que invertirla. Por eso hablamos de residentes del hogar de ancianos sin traslado hospitalario temprano. Les quería también recordar que anoten en su glosario esta frase nursing home que quiere decir geriátrico u hogar de ancianos. Acá vemos que tenemos distintos sustantivos, pero recuerden esto para separar los bloques, que si los sustantivos no tienen entre medio alguna preposición, un signo de puntuación, el último es el núcleo. Por eso están marcados de esta manera.
El segundo caso de posmodificación era cuando al sustantivo o al primer bloque le seguía un pronombre relativo. Nosotros habíamos visto which y that, pero fíjense que también hay otros pronombres relativos, who, where, y a veces los pronombres relativos están junto con una preposición. Fíjense el primero, a nurse who, o sea, una persona que o quien, ¿sí? Y acá no tenemos ningún otro sustantivo. Por lo tanto, lo único que encerramos es esto y tampoco es muy importante si no lo encerráramos en este caso porque no tenemos que invertir la lectura, tiene nada más que un determinante y un sustantivo. Entonces es un enfermero quien con frecuencia trabaja de manera independiente o independientemente. En el segundo caso tenemos una frase nominal larga, ¿sí? Y dentro de esa frase nominal, que nosotros generalmente teníamos el pronombre relativo y después estaba el verbo, fíjense que acá tampoco está el verbo, le sigue un adverbio, y acá incluso hay dos bloques de lectura y después está el verbo. Esto también queríamos prestarle atención, que presten atención, hacerles prestar atención, que no siempre después del pronombre relativo sigue inmediatamente el verbo, ¿sí? Entonces, a house where convalescents or dependent elderly people can live under medical supervision. Una casa donde convalecientes o personas mayores dependientes pueden vivir bajo supervisión médica. En el tercer caso tenemos, fíjense, una preposición y el pronombre relativo, y tampoco le sigue el verbo inmediatamente. Entonces, the extent sería el alcance, el punto, el nivel, ¿sí? Es algo también bastante común, hasta el cual, ¿sí? Las familias son educadas hasta qué punto las familias son educadas, hasta qué nivel o el nivel hasta el cual las familias son educadas, ¿sí? The extent to which families are educated. Fíjense cuántas palabras quedan afuera de los corchetes. Adentro de los corchetes lo único que encerramos son sustantivos con los premodificadores y siempre al final tiene que haber un núcleo. Lo demás queda todo afuera porque en esos casos el orden de la lectura es el mismo cuando lo traducimos. No, esto, ¿para qué hacemos? Les recuerdo, ¿para qué encerramos entre corchetes? Para prestar atención a esas frases donde es posible que tengamos que invertir el orden de la lectura, como es este caso, y también para saber que en esos lugares está la mayor carga de significado de la frase. Nos da cierto ritmo. El otro caso era ING. Fíjense que en algunos casos, ING dijimos que era lo mismo que si acá hubiese dicho that más el verbo, y que se lee siempre que. Fíjense que acá tenemos dos casos que es ING y preposición. Muchas veces esas preposiciones que están junto con la palabra, con el verbo, cambian el significado del verbo o son propias o siempre van esos verbos con esas preposiciones. Analicemos cada caso. Factors influencing contemporary nursing practice. Los factores que influyen, y acá invertimos el orden, en la práctica de enfermería contemporánea. El segundo caso, nurses carrying out these activities. Carry es llevar. Sin embargo, junto con out, carry out, que es una frase muy común, también anótenla en el glosario, quiere decir llevar a cabo, realizar. Entonces, los enfermeros que llevan a cabo estas actividades, que realizan estas actividades. Studies addressing public health nursing. Address es dirección, pero también es abordar, ¿sí? No solamente es el sustantivo dirección. Entonces acá sería studies, los estudios que abordan, y acá invertimos el orden. La enfermería en salud pública. Some activities contributing to health. Siempre contribute, el verbo va con to. ¿Sí? Entonces, algunas actividades que contribuyen, y fíjense que si bien to se traduce como a, hacia, hasta, o no se traduce, en este caso lo que tenemos que pensar es en castellano, cuál es la preposición que va con contribuir. Y en castellano, la preposición que va con contribuir es contribuir con algo. Igual que, por ejemplo, ¿qué preposición va con el verbo depender? Depender de.
Entonces, independientemente de la preposición que esté en inglés, yo tengo que pensar cuál es la que se usa en castellano. Esto también es para que lo tengan en cuenta, lo subrayen, lo anoten en algún lado porque suele traer algunos inconvenientes. Y el último caso que tenemos es el de ed seguido del sustantivo. A scale used by geriatricians and occupational therapists. O sea, hablamos de una escala. ¿Qué tipo de escala? Usada por dos tipos de personas, por gerontólogos y terapeutas ocupacionales. En este caso son dos de los que estamos hablando. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque están en plural. Si no, podríamos pensar que terapeutas podría estar premodificado por estos dos, pero como acá tenemos un plural, quiere decir que este es uno y este es el otro en el mismo nivel. Estos son verbos regulares, por eso tienen ed, ¿sí? Education provided to nursing home assistants. Entonces, la educación proporcionada a asistentes de los hogares de ancianos. Y en cambio estos dos verbos, give y see, son verbos irregulares, pero también se leen en la terminación ad oído o cuando es irregular en castellano, por ejemplo, ver, no decimos vido, ¿sí? Decimos vistas. Entonces acá cambia la traducción. Antibiotics given to healthy individuals. Antibióticos suministrados a individuos sanos. Some behaviors seen in the patients. Algunos comportamientos vistos en los pacientes. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte de la clase del 10 de junio. Nos vemos.